Mis queridos teleamigos, un gusto estar con ustedes de nuevo en este programa Conexión con la Historia. Queremos realmente recordar lo que ha sido la historia nuestra, la de cada persona, pero ante todo la de Colombia. Cómo lo que ahora vivimos, lo que ahora tenemos, es consecuencia de actitudes, de decisiones que en otra época pudieron de una u otra manera orientar la vida del país. Y hoy tengo el gusto de compartir la pantalla con Iván García. Es un joven estudiante de la Universidad Minuto de Dios. Está terminando o por lo menos bien avanzado en su psicología. Esa es la carrera que él ha escogido. Iván, te quiero presentar entonces a los teleamigos y si quieres tú, salúdalos personalmente. Padre, muchas gracias. Para mí es un gusto el poder compartir este escenario, este espacio con usted, Conexión con la Historia. Esperamos tener motivos interesantes para que ustedes puedan ver, aprender un poco, recoger un poco lo que ha sido la historia de los santos, nuestros santos colombianos que nos dejan un legado que podemos seguir y que podemos aprender como jóvenes, como niños. Algo de acá nos puede interesar. Padre, ¿qué tienen para compartirnos el día de hoy? Antes de contestarte estrictamente la pregunta, te cuento que este programa de Conexión con la Historia lo inició el doctor David Rubio. Pero David el año pasado, por el COVID, cerró para siempre los ojos aquí en la tierra y los abrió para entrar en diálogo con el Señor de la historia. Quiero hacerle pues ese homenaje a David y recordar que él fue el iniciador del programa. Se ha hecho a nombre de la Academia de Historia Eclesiástica de Bogotá. Y ahora sí, repíteme tu pregunta que trataré de responderla fielmente. Nos toca continuar esta misión, ¿no? De presentar este programa de Conexión con la Historia. Hay muchos santos colombianos que han marcado la historia, pero en particular hoy venimos a hablar de uno que marcó la historia de Colombia y una persona, un hombre que llevó un proceso con la Santa Sede. ¿Cómo es eso? Y cuéntanos un poco. Bueno, yo espero seguir hablando de los santos y santas que hay en el país o que están caminando hacia ser declarados como tales. Pero hoy, por lo que tú dices, porque quiero hablar del padre Rafael García Herreros. ¿Por qué de él? No solo por el cariño que le tengo y porque él fue el fundador de las obras del Minuto de Dios en donde trabajo, sino porque hace cosa de un mes de Roma llegó un documento en donde dicen que se han recibido todos los documentos, testimonios, libros, etcétera, pareceres enviados desde Colombia relacionados con la causa de posible canonización del padre Rafael García Herreros y que ya la Congregación de los Santos en Roma ha recibido esos documentos y ha encontrado, haciendo un primer examen, que todo cumple las reglas que ellos exigen, los sellos, las firmas, etcétera, toda la parte material que ellos exigen, de manera que van a entrar en un estudio. Ojalá que ese estudio fuera breve, pero sabemos por la experiencia y por la historia de otras causas de santos que a veces puede tomarse sus años. Pidámosle a Dios, y yo quiero decirle a los oyentes de hoy, que le pidamos todos a Dios para que Dios haga milagros a través de la invocación al nombre del padre García Herreros y para que sea Dios el que nos diga si sí o todavía no se le puede dar al padre Rafael el título de santo. Por lo pronto, él tiene el título de siervo de Dios. Padre, qué interesante esto, pero bueno, esta invitación que le hacemos a las personas que nos ven, de que nos apoyen también con esta obra, de que nos ayuden con su oración. Contémosles un poco cómo fue toda la vida del padre Rafael García Herreros, en la cuna, en qué familia nace él. El padre Rafael García Herreros nació en Cúcuta, norte de Santander, el 17 de enero del año 1909. De manera que si viviera
tendría ahora 112 años. La familia del padre García Herreros, la familia paterna, los García Herreros, eran de ascendencia española. Don Manuel García Herreros había venido a Colombia a principios del siglo XIX y se había casado en Cúcuta con una prima hermana del general Santander, del Francisco de Paula Santander. Yo creo que eso lo hizo tomar posición política y muy amigo de Santander, y se conservan en la familia unas cartas escritas por Francisco de Paula Santander al esposo de su prima. Don Manuel se casó pues allá en Cúcuta, tuvo varios hijos, y entre los hijos de don Manuel hubo uno llamado Régulo. Régulo fue general de la República. Aunque ellos todos eran de una tendencia política más inclinada a la izquierda, cuando en 1849 hubo unas elecciones de presidente de la República y entre los candidatos principales fueron, por el lado de la izquierda, el general José Hilario López, y por el lado de la derecha, el doctor Rufino Cuervo, pero hubo como una gran reunión popular en el templo de Santo Domingo, que era donde entonces funcionaba la reunión del Congreso de la República. Y entonces hubo unos votos tan especiales como el del doctor Mariano Espina Rodríguez, que decía: voto por José Hilario López para que no asesinen al Congreso. Entonces, porque estaban todos pues los partidarios de López gritando y tal vez amenazantes. Lo cierto es que quedó José Hilario López electo, pero la familia García Herreros en masa dijeron, como protesta a esa violencia que hubo en la elección, nos pasamos al partido opositor, y se pasaron todos al partido que apoyaba al doctor Cuervo. Bueno, allá en Cúcuta, Régulo García Herreros, ya te decía que era un hijo de don Manuel. Régulo entró a la vida militar y llegó a comandar las fuerzas de norte de Santander, pero en la revolución que hizo el general Mosquera contra Mariano Espina Rodríguez, él venía con las tropas de Santander, pero cuando iban llegando a Bogotá se dieron cuenta que ya Mosquera había tomado el poder, entonces siguieron para Nariño y allá se querían unir con don Julio Arboleda. Por eso es importante subrayar ese aspecto de la estadía del general Régulo en Pasto, porque allá fue donde contrajo matrimonio con una descendiente de José Luis Padilla, que era presidente del Perú. De manera que en esa ascendencia lejana hubo pues Santander en Colombia, presidencia del Perú, dos generales de la República, el general Régulo y un hijo del general, que fue el general Julio César, fue el papá de García Herreros. Te cuento eso por decir que en esa familia paterna hubo como una gran predisposición a la vida militar, a la experiencia de las batallas, muchos generales y muchos militares allí entrometidos, y por eso tal vez al padre pudo heredar como una cierta fuerza de carácter y una cierta manera de expresar sus convicciones. El amor por la patria me imagino que era grande de él, el amor por su pueblo, el amor por su nación. ¿Cómo se expresaba eso? Ya que un militar tiene cierta, digamos, cierta cercanía y lidera siempre. El padre García Herreros fue realmente un patriota. Él decía que vivía enfermo de Colombia. Es decir, que todo lo que le dolía a Colombia, a él le dolía. Y por eso sus actividades después en favor de la paz o para que cesara el narcotráfico o cualquier cosa relacionada con esa temática, y también el desarrollo de los colombianos, desde los más pobres hasta la clase normal, clase media, pues él estuvo siempre ayudando y trabajando
trabajó por los indios motilones, trabajó por los campesinos, por la gente que no tenía casa, por los muchachos que no tenían educación. Es decir, veía en ellos colombianos que no habían podido realizar lo normal de la vida y adquirir un bienestar elemental. Se daba cuenta siempre de la necesidad del pueblo y buscaba servir. Bueno, pero contemos un poco, padre, de dónde proviene la familia por parte de la mamá. La mamá se llamó doña María Hunda Pérez. Por el lado Hunda venía el abuelo de ellos, venía de Venezuela, y precisamente en el acta de independencia de Venezuela, cuando se separa de España, cuando declara su independencia con respecto a España hacia 1810, aparece la firma de José Vicente Hunda, que fue el tío abuelo del padre Rafael. Y José Vicente Hunda siguió después la vida sacerdotal. Se ordenó en la diócesis de Mérida, cuando Mérida todavía había una unión grande con Santa Fe de Bogotá, porque Maracaibo y Mérida eclesiásticamente al principio estaban vinculadas a Bogotá y no a Caracas. Después hubo la reorganización cuando los dos pueblos demarcaron sus fronteras y entonces la gente pidió que aún eclesiásticamente quedaran vinculados a Caracas. Pero el padre Hunda, que fue hecho obispo de Mérida, fue Juan Vicente Hunda. Y pues nieto de un hermano de Juan Vicente fue el abuelo pues, del padre Rafael. Bueno, por el lado Hunda. Por el lado Pérez hubo familia ya más cercana a Colombia, y precisamente el primer obispo de Cúcuta, que fue Monseñor Luis Pérez Hernández, era primo hermano de la mamá. De manera que si te decía que por el lado del papá era más lo militar y el amor a Colombia, por el lado de la mamá era más lo religioso, lo espiritual. El mismo padre Rafael dijo en alguna ocasión que su vocación espiritual se la debía a la oración de su mamá. Bueno, padre, vamos a una pausa y ya regresamos, ya continuamos hablando del padre Rafael García Herreros. Estábamos hablando de la ascendencia del padre Rafael García Herreros, los aspectos militares y eclesiásticos. Hablemos un poco de su formación. Bueno, ¿cómo es todo este tema de la formación, sus inicios? ¿Dónde, en qué escuela, en qué colegio inicia él todos sus estudios primarios? Bueno, él contaba que había iniciado sus estudios con las hermanas de la Presentación, que tenían un kinder allá en Cúcuta, y hablaba mucho de lo que hasta le hizo un cuento a la hermana Rosalía. Él hizo un cuento que llamaba La hermana maestra, donde cuenta pequeñas peripecias de infancia. Después estuvo en un colegio de allá de Cúcuta que manejaba don Luis Peralta, y luego entró al Seminario Conciliar de Pamplona, donde hizo lo que ahora llamamos bachillerato. De Pamplona pasó más tarde a Usaquén, al noviciado y al seminario de los padres eudistas, y se integró en esa comunidad espiritual. Bueno, él siendo cucuteño, ¿cómo llega él a este Bogotá? ¿Cómo llega él? ¿Cómo es esa decisión por parte de su familia, por parte de él? Bueno, en Pamplona, donde estudiaba los años equivalentes a bachillerato, tuvo de profesores a los padres eudistas. Entonces ahí conoció la comunidad eudista y se fue identificando con sus profesores y quiso pertenecer después a ese grupo que lo había formado a él en sus años de juventud. Ciertamente él tendrá una pasión muy grande por San Juan Eudes. De pronto, ¿qué se le resalta a él que haya adquirido a través de San Juan Eudes, que haya incluido de pronto a su vida más adelante como en esa formación de seminarista, en ese proceso que hizo vocacional? Bueno, Juan Eudes es el fundador de esa comunidad que popularmente llaman los eudistas. Juan Eudes, reconocido en la iglesia como santo,
fue un sacerdote francés que nació en 1601 y murió en 1680 y fundó una comunidad. Esa comunidad se extinguió con la Revolución Francesa, que acabó con todas las comunidades religiosas que había en Francia. Eso fue en 1792. Pero más tarde, en 1826, algunos ya de edad, de esos eudistas que habían estado antes de la disolución de la comunidad, se volvieron a agrupar y renació la comunidad en 1826. Luego esa comunidad vino a Colombia a dirigir el Seminario Mayor de Cartagena a petición del Papa León XIII. El Papa León XIII pidió a los eudistas que vinieran a apoyar al obispo de Cartagena en la formación de sus sacerdotes. Y de Cartagena fueron siendo conocidos aquí en Colombia, entonces se tomó también el seminario de Santa Fe de Antioquia y después el seminario de Pamplona. Y entonces ahí en Pamplona fue donde el padre García Herreros entró en contacto con los eudistas. Bueno, se conoce un poco sobre el padre Rafael García Herreros y de pronto tú nos expresas que de pronto tuviste una cercanía, una amistad, pero ¿cuál fue ese primer momento, ese primer instante en el que lo conociste? ¿Y por qué fue de pronto como una sorpresa o cómo fue ese momento para ti? Bueno, el padre Rafael escribía muchos artículos, su apostolado era escribir, tenía mucha imaginación, tenía soltura de estilo para escribir y bueno, era apreciado en eso. Algún compañero de él de esa época que me escribió una carta decía que en cuanto a la redacción castellana era el mejor entre todos los compañeros. El padre Rafael escribía mucho en el género literario que llamamos cuento. Yo creo que escribió literariamente como unos 200 cuentos. Y el doctor Antonio Cacua, que es un historiador importante aquí en Colombia, alguna vez me dijo que en concepto de él, el mejor cuentista que había tenido Colombia en el siglo XX era el padre Rafael García Herreros. Cuando yo cursaba lo que en esa época llamábamos cuarto año de bachillerato, que después se llama en la actualidad noveno año, tuve un profesor que era un sacerdote eudista, llamado el padre Arturo Echeverry. Y el padre Arturo, alguna vez, viendo mis tareas y mis trabajos de narración, me dijo, ¿Usted ha leído los cuentos del padre García Herreros? Yo le dije que tenía algunos por ahí, pero que no era que los hubiera leído. Pero entonces el padre me dijo, tiene que leerlos y en adelante yo se los voy a ir recogiendo cuando sean publicados. De ahí nació mi afición y mi contacto primero con padre García Herreros. Pero si quiere ahora, después de la pausa, podemos seguir profundizando ese tema. Iván, ya que tú me preguntas, y qué bueno estar de nuevo con ustedes, teleamigos, y en el diálogo con Iván, que es como el que los representa a todos ustedes. Te contaba que yo leía los cuentos del padre Rafael, y alguna vez que me encontré con él y le conté que yo coleccionaba cuentos de él, él me dijo, de ahora en adelante, usted es el que me los va a coleccionar. Y entonces me mandaba cuentos y me entregó una buena colección de cuentos que habían sido publicados en periódicos, en revistas, inclusive había publicado un librito en Bogotá que llamaba Cuentos de vivos, muertos y aparecidos. Después publicó en Cali un libro de cuentos. También se publicó otra edición en Bedú, en Medellín, y otra apareció muy pequeña en España. Y así yo fui recogiendo muchos cuentos del padre y publiqué, primero yo siendo todavía seminarista, una edición de sus cuentos. Después ya en el Minuto de Dios hice otra colección de cuentos distintos escritos en esa última etapa, la titulé Cuentos Carismáticos. Después hice una gran edición de muchos cuentos
y después los publiqué en 2 volúmenes, una última edición de cuentos. Y por eso te digo, pues puede que hasta haya más que yo no haya encontrado, pero he publicado en 2 volúmenes unos 200 cuentos escritos por el padre Rafael. Usted que ha coleccionado, padre, cada uno de esos cuentos, que sintió la pasión por empezar a leerlos, cada uno de ellos, y tenerlos en su biblioteca, ¿qué aspecto importante resalta usted de esos cuentos? ¿Qué cuenta allí el padre? ¿Qué anécdotas importantes cuenta allí el padre? ¿O por qué es la invitación de pronto de nosotros también revisar algunos cuentos de García Herreros? Bueno, hay unos cuentos como dirigidos a muchachos y es más con el deseo como de sembrar, el deseo de que lleguen a ser sacerdotes. Después hay otros cuentos a jóvenes, ya muchachos de 18, 20 años, en que él despierta como ideales y les propone que se formen, bien sea sirviendo a Jesús y a Dios, a la iglesia, bien sea trabajando por Colombia, de manera que él como que hace vibrar al joven que está comenzando su segunda etapa, la etapa universitaria. Después tiene también cuentos sociales, donde hace caer en cuenta de la necesidad de apoyar a los pobres, de ayudar a los que no tienen el pan o no tienen el trabajo diario, de ser generosos con los demás. Y finalmente tiene cuentos en que sueña ya con su encuentro definitivo con Dios, con el diálogo final, cómo será ese encuentro con el Hijo de Dios. Tiene por ejemplo, el encuentro del último día, etcétera. De manera que es como muy variada dentro de una cierta unidad, porque todos los cuentos tratan de representar el ideal cristiano, pero al mismo tiempo tratan de motivar para el servicio a los demás. Es decir, que hay cuentos para todos, para los niños, para las familias, para los jóvenes, para todos, para podernos motivar, para poder tener un ideal, un horizonte en nuestra vida. ¿Hay un cuento en específico de pronto que te haya marcado, que te haya gustado? Bueno, pues diría yo que muchos desde un aspecto u otros. Hay unos que motivan la lectura, por ejemplo, hay uno que llama Polvo de Libros, o hay uno que llama Escultura Divina, donde Jesús mismo viene como si fuera un escultor a tallar su imagen en el corazón de un hombre. Hay cuentos sobre, por ejemplo, sobre ideal, sobre renovación de la iglesia, sobre la vida del futuro. Realmente el padre es en mi concepto, un buen escritor. Bueno, este trabajo también que se hace con los cuentos influye mucho en el aspecto educativo. ¿Qué ideales tiene él cuando llega acá a Bogotá y bueno, inicia todo el trabajo del Minuto de Dios? ¿Y cómo te unes un poco a todo este aspecto, a toda la obra que tú haces con él? En todo lo que me preguntas, no sé si tendremos tiempo para contestarte hoy, pero sí te cuento que el gran ideal del padre Rafael era amar a Dios. Y amar a Dios y amar al prójimo en Dios. Y servir al prójimo, porque no era un amor platónico, sino que era un amor efectivo y aterrizado y encarnado. Pero digamos como que esa aventura de leer los cuentos y ponerlos en práctica, ya nos vamos a ir ocupando de eso. Será en la próxima vez, porque yo pensé que hoy tendríamos tema para mucha cosa y veo que la personalidad del padre García Herreros, con lo que te he dicho, está sin tocar. Por eso, hasta la próxima vez. Sigamos de esto, hagamos de esto como un primer capítulo y hacemos la pausa definitiva por hoy, pero que nos prepare para la semana entrante.